Biblia al libro de Malaquías, capítulo 1. Y antes de leer vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos percibir, que podamos recibir y que podamos, Padre, aceptar y vivir el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir este libro un día más, una vez más, y podernos concentrar en ti, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la fe. Y gracias porque es por esa fe que estamos aquí hoy. Gracias por todas las peticiones que has contestado y por todas las que contestarás. Mientras tu pueblo esté fiel, buscando tu rostro, ocupado en tu palabra, tú permanecerás fiel. Y te agradecemos por cada una de estas personas, estas familias aquí representadas, que cada semana, miércoles tras miércoles, está aquí fiel buscando tu rostro. Por aquellas familias que no pueden estar, pedimos y te rogamos que tú seas con ellos, que tú los bendigas, que los fortalezcas, que si es por causa de enfermedad, que tú pases tu mano sanadora, si es por causa de trabajo, que tú renueves las fuerzas, si es por causa de apatía, que tú toques los corazones. Pero mi Dios, que todos podamos estar en un solo espíritu y en un solo cuerpo cuando nos juntemos aquí en este lugar para abrir esta Santa Escritura. Te pedimos por las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, que tú abras también sus corazones, su entendimiento, y gracias por su fidelidad a este programa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, ya está en Malaquías, capítulo 1. El versículo clave para este libro se encuentra en el capítulo 4, versículo 1, y dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando del día de juicio de Dios. Está hablando el día donde todos los soberbios y los que hacen maldad estén frente a Dios. Y en ese día dice serán como estopa. Usted ha visto los montones de, aquí los vemos seguido, de monte seco, que de repente se arrancan con el viento y empiezan, pasan por la carretera, ¿verdad? Los arranca sin raíz, sin nada, y los despedaza. En ese día las personas soberbias, dice, las que hacen maldad, las que rehusaron aceptar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, serán como estos túmulos, este monte seco, que sean arrancados, y tristemente sabemos cuál es el final, y lanzados al lago de fuego. Gloria a Dios por usted y por mí, porque ya somos salvos. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a la gente que aún no lo es? Y ese es el llamado de Malaquías. Malaquías, en realidad, su nombre significa mi mensajero. ¿Qué nombre más hermoso? Hay algunos comentaristas que creen y dicen este libro fue escrito por un ángel. No comparto esa idea, porque sabemos que a través de la Biblia fueron 44 autores que Dios utilizó para escribir la Biblia. Todos fueron hombres, todos fueron personas que vivieron a través de la historia que Dios levantó y utilizó para llamar al pueblo de Israel. No se sabe mucho de este Malaquías, solamente lo encontramos aquí. Sabemos que vivió, o su ministerio fue aproximadamente en el año 430, alrededor del mismo tiempo de Nehemías y Esdras. Fue contemporáneo de Nehemías.
Nehemías y Esdras vivieron en el tiempo donde ya Israel había regresado después de la cautividad de Babilonia, habían regresado a Jerusalén. Esdras empieza a construir otra vez el templo y Nehemías construye una vez la pared. Durante ese tiempo se cree que fue cuando este profeta tuvo su ministerio, alrededor del año 430 al año 400 más o menos. El mensaje es a Judá y el tema es el llamado a la santidad. Este es el último profeta que Dios usa antes de la venida de su Hijo. Después de haber levantado tantos hombres y mujeres para llamar a su pueblo al arrepentimiento, este es el último llamado de Dios. Y después de aquí empieza un periodo de 400 años donde Dios no dice nada. Ya todo lo que tenía que haber dicho, lo ha dicho. Ahora, cuando llegamos a Hebreos, y rápidamente, quiero que vaya conmigo, si lo busca, si no lo leo yo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento Dios usó a los profetas para hablarnos, dice. Tenemos aquí el Antiguo Testamento y ahora en estos días Dios usó a su Hijo Jesucristo para hablarnos. Y así es el contenido de la Biblia en sí. Este libro está dividido en 3 partes. La primera es un recordatorio del amor de Dios. La segunda es el pueblo denunciado. Y la tercera, un nuevo mensajero anunciado. Vamos a entrar a la parte primera del libro, que es del capítulo 1 al versículo del 1 al 5. Y dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Tenemos aquí una cuestión en cuanto a la elección o la predestinación. Y hay muchas personas que tienen un problema con esto. Y dicen, ¿cómo es posible que Dios diga que ha aborrecido a Esaú? Y en realidad, escuchaba yo un predicador que dice, llega un jovencito en el seminario y le dice, maestro, pastor, tengo un problema con este pasaje. ¿Por qué es que Dios dice que aborreció a Esaú? El predicador hizo una pausa y le dijo, yo también tengo un problema. Pero mi problema no es por qué aborreció a Esaú, sino por qué él eligió a Jacob. Sabiendo todo lo que Jacob iba a hacer, aún así Dios le amó. Y cuando nos podemos a pensar, mis hermanos, en cuanto a la elección y la predestinación, a veces creemos y decimos, bueno, no nosotros, pero las personas dicen, Dios es un Dios de preferencias. Y no es así. Dios ha elegido a todo aquel que en Él cree. Eso es lo que nos dice
Juan. Y Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios no tiene preferencias. La única preferencia que tiene es para los que le han aceptado. Pero el llamado a la salvación es para todos, para todo aquel que en Él crea. Y si yo pudiera decirle o pudiera comentar en cuanto a la única persona que no ha sido salva, de acuerdo a la Biblia, es Judas. Porque Jesucristo mismo, cuando oró en Juan capítulo 17, dijo: de los que me diste, todos se salvaron, excepto uno, el hijo de perdición. Entonces, el mensaje de Dios aún era para Judas, pero él fue el que lo rehusó. Y eso mismo sucedió con Esaú. Cuando estudiamos el libro de Génesis capítulo 25, encontramos la historia de Jacob y Esaú y cómo ellos en el vientre peleaban. Y ya cuando Esaú y Jacob había crecido, Esaú, dice la palabra de Dios, que vendió su primogenitura, la despreció. Él despreció todo el liderazgo, el sacerdocio que venía junto con esa primogenitura. Él no quería saber nada de Dios y dijo: yo al cabo me voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Él despreció el llamado de Dios. Sin embargo, Jacob reconoció quién era Dios. Y cuando Jacob está peleando con el ángel en Betel, dice: en verdad Dios o Jehová, dice, está en este lugar y yo no lo sabía. Él reconoció la presencia de Dios en su vida. Y eso fue la diferencia, mis hermanos. Estos dos hombres llegaron a crecer, llegaron a ser naciones. Esaú llegó a ser lo que conocemos como Edom. Y Jacob llegó a ser Israel. Y este pueblo, esta nación de Edom, era una nación violenta, una nación orgullosa, una nación corrupta moralmente. Ese era Edom. Entonces, cuando la Biblia dice Dios despreció a Edom, está hablando de todo lo que esta nación practicaba. Sí, la nación de Israel también le falló a Dios, pero cada vez que Dios los llamaba, se arrepentían. Desde Jacob, ellos aprendieron esa lección. Y cada vez que se arrepentían, Dios los perdonaba. Sin embargo, Edom o Esaú no eran así. Era un corazón duro, un corazón que despreció el llamado de Dios. Dios no tiene preferencias. Es el hombre el que elige no saber nada de Dios o despreciar todo lo que tiene que ver con Dios. Amén. Pasamos a la segunda parte. Un pueblo denunciado, y dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este pueblo era tremendo, en realidad. Dios le dice en el versículo 2, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Es como que si usted le dijera a su hijo, a su hija, ¿verdad? Te amo. Y ellos le dicen, ¿de veras? ¿De veras me amas? ¿Cómo que me amas? Y me andas castigando, me andas regañando a cada rato. ¿Qué le dice usted? Ay, te amo, de verdad te amo. Y porque te amo es que te castigo, que te corrijo. Y Dios le dice a este pueblo, os he amado. Y ellos le dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Cómo que nos has amado? Si nos has dejado, nos has entregado al enemigo. Y aquí Dios le dice,
ustedes me han menospreciado mi nombre. Y ellos le preguntan, ¿qué te hemos menospreciado? ¿Qué te hemos hecho? Y dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí está hablando en cuanto a nuestro servicio. Mis hermanos, con todo el amor de Dios, yo se los he dicho, se los volveré a decir. Si les guste o no, es mi deber de decirles, a Dios no le gustan las cosas a medias. Si usted va a servir a Dios, sírvale de todo corazón, sírvale con todas sus fuerzas, pero nunca, jamás desprecie el servicio de Dios. Y estos sacerdotes habían llegado el punto donde estaban tan corruptos que decían, ay, otra vez me toca servir la mesa este mes. Cada cuanto ellos tenían que cumplir su ministerio en el sacerdocio, ofrecer las ofrendas, traer el pan, traer las ofrendas, los granos, todo esto, presentarlo delante de Dios. Pero ellos habían llegado al tiempo donde veían esto como algo menospreciable. Decían, tengo que servir otra vez. Me toca estar en la puerta otra vez. Mis hermanos, no podemos servir a Dios a medias. Yo agradezco a Dios porque aún en medio de su cansancio usted hace ¿cómo se dice? El esfuerzo, gracias, de estar aquí. Créame que todos estamos cansados, ¿verdad? Yo vengo aquí y me dice Roberto, ¿cansado, pastor? ¿Qué tan cansado me veré? Digo yo, que estoy apenas, pero la batería me despierta. Pero nunca, jamás podemos decir qué odioso es estar en el servicio. Y eso es lo que estos sacerdotes estaban diciendo. Y Dios les dice, ustedes, dice, pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacerdocio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Estos sacerdotes habían llegado al punto donde ofrecían no lo mejor, sino lo peor. Cantamos, traemos hoy ante tu altar nuestras ofrendas, ¿verdad? Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, ¿verdad? Pero en realidad le estamos dando lo mejor a Dios. Si usted está sirviendo en un ministerio, ¿de verdad le está usted dando lo mejor a Dios? ¿O hemos caído en el error de ahí se va? ¿Verdad? Estos sacerdotes le habían empezado a dar a Dios lo cojo, lo ciego. Le falta un ojo. No importa, Dios lo ve. Dios lo que ve es lo interior, decimos, ¿verdad? No, mis hermanos, si vamos a servir a Dios, tenemos que darle lo mejor en realidad. Si a usted le toca estar en la puerta, usted esté ahí 30, 40 minutos, yo no sé, si simplemente está haciendo el café, usted hágalo de todo corazón, sin pensar quién se da cuenta, porque el que se da cuenta está en el cielo. Y él está tomando notas. Ay, qué hermoso, qué café tan sabroso el que haces. Él lo sabe, mis hermanos. Sigue la palabra, dice versículo 9. Ahora pues,
Orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Sabe que nosotros somos tan bendecidos? Usted no se preocupa de venir a limpiar el templo, ¿o sí? Lo hacemos 2 veces al año. Y todavía así tenemos que anunciarlo, hermanos, quien quiere, quien puede, ¿verdad? Y gloria a Dios por los que han venido y han limpiado, han trabajado. Pero sabe usted que yo me acuerdo allá en mis memorias más lejanas, quizás estaba como la edad de Aarón, sino más pequeño, y recuerdo cuando mi madre iba a limpiar el templo. Y nada de ir en autobús o en carro, caminando, temprano el domingo en la mañana. Íbamos a limpiar el templo, regresábamos, venía a alistar a todos nosotros y volvíamos otra vez al templo a adorar. Y ese era el servicio de mi madre. Pero eso quedó grabado en mi memoria. Y mi madre lo hacía con todo gusto, de todo corazón. Nunca, jamás yo oí mi madre renegar. Mis hermanos, debemos de tener ese corazón de servicio. Si usted siente traer algo delante de Dios, yo le he orado al Señor, Señor, toca el corazón de alguien traer flores, plantas, adornemos este lugar. Hágalo, hágalo. Nadie le va a decir no. Tampoco nadie le va a decir, oh, gracias por las flores que trajo. Porque no es para agradarnos a nosotros, es para agradar a Dios. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís qué alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Qué palabra tan fuerte. Sabe que mi mente automáticamente va al libro de Hechos, capítulo 5. Cuando Pedro está ministrando y de repente llega una parejita de esposos. ¿Se acuerda quiénes son? ¿Quiénes? Porque ya se me olvidó su nombre. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Y estos dos prometieron a la iglesia, vamos a vender una propiedad y todo lo que salga la vamos a entregar, la vamos a dar al servicio de la obra de Dios. Venden la propiedad y dicen, ay, esto es bastante dinero. ¿Por qué no damos la mitad? El Señor lo que ve es el corazón. Damos la mitad y nos quedamos la mitad. Y llevan la mitad. Y Pedro les dice, ¿es todo esto lo que vendieron? Sí. Y la mujer también, sí. Todo eso es, todo es el dinero. Y dice la palabra que ahí mismo, ¡pum!, los dos. ¿Por qué tentasteis al Espíritu? Dice la palabra de Dios. ¿Qué si viviéramos en ese tiempo nosotros, digo yo? Ay, Señor, me tiemblan las canillas. ¿Cuántos caeríamos ahí donde estamos?
¿Cómo está nuestro servicio en esta hora? Capítulo 2. Ahora hay otro problema, la cuestión del matrimonio. Versículo 1, capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahora, usted podrá decir, bueno, gracias a Dios, ya me libré, porque es para los sacerdotes. ¿Qué nos dice Pedro capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo somos sacerdotes, somos siervos en la obra de Dios. Entonces, ¿para quién es esto? Para usted y para mí. Y Dios tiene un problema con estas personas. El problema está que habían dejado a sus esposas y se habían ido tras mujeres mundanas, tras mujeres cananeas, tras mujeres que no tenían ningún temor de Dios. Versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová con que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Ahora, Dios había prohibido los casamientos con mujeres y con hombres también de los cananeos, de otras ciudades, de otras naciones fuera de Israel. El problema no era una cuestión cultural. El problema era una cuestión espiritual. Y le voy a dar unas citas para que lo busque usted porque se nos va el tiempo. Éxodo 34:15, Deuteronomio 7, 3 al 4, Josué 23, 12 al 14, Jueces 3, 6 al 7 y Primera de Reyes 11, 1 al 6. En estas citas, Dios prohíbe que el pueblo de Dios se una con incrédulos. ¿Qué problema más grande? Porque lo que llegaba a pasar era que estas mujeres tenían sus dioses paganos y en vez de estos israelitas ganárselas para Dios, ellas se los ganaban para el mundo. ¿Les suena conocido? Es como nuestros tiempos que los jóvenes ahora en día dicen, ay, ya se me está pasando el tren, pues con este pelón me quedo. No conoce a Dios, no tiene temor de Dios, pero yo lo gano, pastor, yo lo gano para Dios. ¡Ja! Qué equivocados están. Y así hay muchos en estos días, mis hermanos. Y lo que sucede es que el cónyuge termina jalando al cristino y terminan los dos en pecado, en el mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Y eso no es lo que Dios manda. Dice versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, y esta otra vez haréis cubrir el altar. A ver, me perdí ahí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. A Dios le duele. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros le fallamos, cuando le desobedecemos. Y dice, llenarán el templo, el lugar de Dios, con llanto. Dios se duele cuando su pueblo le falla. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando, Señor? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste?
porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? Habiendo él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien. Dios aborrece el divorcio. Dios detesta el divorcio. Le empalaga. No lo puede soportar. En el mundo, claro, lo entendemos. No podemos esperar que la gente lo entienda. Pero en la iglesia, mis hermanos, regrese y lea el versículo 10. Mire lo que dice. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Cuando usted se casa con una hermana, estoy hablando en la fe cristiana, porque eso es lo que Dios quiere. Dice que Dios quiere. Versículo 16, porque Jehová Dios ha dicho que él aborrece el perdido, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice, no, perdón, versículo 15, se me pasó. ¿No hizo el uno, habiendo él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere una descendencia bendecida, una descendencia bíblica. Por eso es que Pablo nos dice en Corintios, no os unáis en yugo desigual. Cuando hay problemas en el matrimonio, mis hermanos, usted debe de aprender a amar y a perdonar. Pero el divorcio no es una opción. Y la iglesia ha caído en un error hoy en día, donde tenemos hasta grupos de rehabilitación para divorcio, ¿verdad? Y parece ser que lo fomentamos, cuando en vez deberíamos de estar enseñando, no es esta la respuesta. La respuesta es el perdón y el amor, porque Dios aborrece el divorcio. Gloria a Dios por cada uno de sus matrimonios. Oramos por cada uno de ustedes constantemente. No tiene idea cuánto oramos por ustedes. Pero escúcheme bien, sus hijos están creciendo. Y sus hijos un día se van a casar, primero Dios. ¿Qué les va a enseñar usted? ¿Les va a enseñar la santidad del matrimonio? ¿O van a caer en el mismo error cultural y social que tenemos ahora? No le hagas caso, hija, déjalo. Tú vete por tu lado y que él se vaya por su lado. ¿Qué error más grande? Tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es de velar por nuestro matrimonio. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos el mismo valor. Ok, seguimos adelante. Capítulo 3. Rápidamente quiero hablar en cuanto al versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Vamos a cubrir más adelante este versículo porque está conectado con el capítulo 4. Así es de que vamos a pasar al capítulo, se me escapó unas notas, perdón, al versículo 6. Si hubieran leído, se hubieran dado cuenta de qué vamos a hablar. De los diezmos, una cuestión en cuanto a los diezmos. Y ya sé que está pensando, ya va a hablar del dinero. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si se va a enojar, no se enoje conmigo, enójese con el que dio el mensaje. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, ¿cómo que nos alejamos? ¿Cuándo nos alejamos? Nunca nos hemos alejado. Y dice versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¡Qué palabra! Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Está dando usted su diezmo? No lo tiene que contestar. No lo conteste, por favor. Usted lo sabe muy bien. Dios lo sabe muy bien. El no diezmar es robarle a Dios. Dios no necesita su dinero. Usted necesita de la bendición de Dios. Y Dios aquí le está diciendo a esta nación, la nación entera, dice, todos me han robado. Si sacáramos ahorita nuestra chequera y empezamos a hacer cuentas, yo le aseguro que ninguno de nosotros aquí estamos diezmando. Y Dios dice, ustedes, todos me han robado. He conocido pastores que llevan su libretita. Y si usted le da una soda, una gaseosa, una Coca-Cola, ellos hacen la matemática. Dicen, un bote de soda cuesta $1. Le debo al Señor 10 centavos. Usted los invita a comer y dicen, este plato de comida valdrá $10. Le debo al Señor $1. Y llevan tan detalladamente los cálculos o las, ¿cómo se dice? Amounts. Cuentas, gracias, de todo lo que Dios les da. Y son pastores que usted dice, ¿cómo pueden vivir en tanta pobreza? Es porque le dan a Dios su diezmo de todo lo que Él les da. Mis hermanos, Dios no se queda con nada. Y aquí, aunque Dios está reprendiendo a la nación, también hay esperanza. Y les dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿cuánto es el diezmo? Es el 10% de todo lo que Dios le da. Bueno, regularmente tomamos el 10% de nuestras ganancias, ¿verdad? De lo que usted gana y le da el 10%
a su diezmo. Pero ¿a dónde debo de darlo? Usted debe de dar su diezmo a la iglesia donde se está alimentando. Es por eso que hay un peligro cuando la persona anda de iglesia en iglesia. Porque en primer lugar, son ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios. Porque van de aquí, van allá, reciben aquí, reciben allá, y no tienen una iglesia que ellos puedan llamarle: esta es mi iglesia, este es mi pastor. Van y se alimentan, son las ovejas del vecino, ¿verdad? Y su diezmo debe de ir a la iglesia donde usted se está alimentando. Ahora, de acuerdo a Levíticos, el diezmo era para el pago de los levitas o para el mantenimiento de los levitas, para su comida, porque ellos no trabajaban. Era para ayudar a los pobres, a los necesitados. Ese era el propósito del diezmo. Su diezmo, aquí ya usted lo sabe, no viene a mí. Dios es tan bueno con nosotros. Yo tengo un trabajo. La iglesia a mí no me paga. Pero eso no quiere decir que usted no debe de diezmar. Usted debe de diezmar. Porque si usted no diezma, le está robando a Dios. Y usted está deteniendo la bendición de Dios en su vida. Reconozco que es palabra dura. Y me tomó a mí muchos años para aprender a no robarle a Dios. Y para aprender, Señor, a ti te pertenece todo. Tú me dejas que yo me quede con el 90%. A ti te lo doy todo. Gracias por el 90% que me dejas. Y mis hermanos, el día que usted aprenda eso, Dios va a derramar bendiciones sobre usted que usted va a decir: wow, ¿por qué no hice eso antes? Y entre más le dé a Dios, Dios más le va a dar. También he oído los hermanos que me dicen: pastor, el 10%, eso es mucho. Ay, pastor, es que nos acaban de dar los taxes, también tengo que diezmarles. Nos arrancan el corazón. Pero ahí vamos a McDonald's, $60 y sin ningún problema, papas y soda para todos. Sin ningún problema. ¿En dónde están nuestras prioridades, mis hermanos? Probadme ahora, dice el Señor. ¿Sabe usted que esta es la única parte en la Biblia? Créamelo, léala usted, de Génesis a Apocalipsis, donde usted encuentra esta frase. Probadme ahora, dice el Señor. ¿No me cree a mí? Pruébelo. Pruébelo y después me cuenta. Y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, dice. Concluimos el capítulo 4, parte 3 de este libro. Y está hablando de un mensajero. El versículo 5, he aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay dos posibilidades. ¿Quién es este mensajero? Obviamente aquí nos dice: yo envío a Elías, ¿verdad? Pero si lo comparamos con el versículo 3 o el capítulo 3, creemos que está hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? En primer lugar, los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista como el mensajero que Dios mandó para preparar el camino a Jesucristo.
para preparar el camino del Hijo de Dios. Y Jesucristo mismo lo confirma en Mateo capítulo 11. Vaya conmigo rápidamente. Quizás la última cita que vamos a ver, si no me emociono. Respondiendo, capítulo 11, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Jesucristo está confirmando que el mensajero, el profeta que está hablando aquí, Malaquías, es Juan el Bautista. Pero sabemos que revelaciones, siempre digo revelación, revelations, Apocalipsis habla en cuanto a los dos mensajeros. Ahora tenemos que ir. Los capítulo 11, 15. Los dos testigos, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 habla en cuanto a los dos testigos y creemos que uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. Así es de que esas son las dos posibilidades. Se lo dejo para que usted determine cuál cree usted que es. Yo le puedo decir que basado a Mateo capítulo 11, yo creo que es Juan el Bautista, porque eso es lo que Jesús nos dice. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que el Hijo de Dios viniera. Juan el Bautista era el que empezó a predicar y a decir: después de mí viene otro, a él escuchar. Y empezaba a llamar a la gente y a hablarles del Hijo de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y así concluimos el Antiguo Testamento. Qué mensaje tan lindo, tan hermoso. Un mensaje de amor, de misericordia, de gracia. Y qué hermoso que Dios tomó el tiempo para preparar hasta lo más pequeño, para que todo estuviera listo para que su Hijo viniera. Y nos dice el libro de Gálatas capítulo 4, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, el nacimiento de Jesucristo. Y concluimos con Dios anunciando la venida de un mensajero, y empieza Mateo hablando del Señor Jesucristo y del nacimiento del Mesías. Esos 400 años que hay entre Malaquías y Mateo, es una hojita, lo vamos a estar estudiando cuidadosamente. Durante ese tiempo fue donde se escribió el Septuaginto, la cual es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Fueron 77 sacerdotes que se unieron y es por eso que se le llama Septuaginto. Pero todo eso es historia, eso no lo encuentra usted en la Biblia. Sí, todo estará basado en pasajes bíblicos.
pero es historia que usted debe de saber. Así es de que no se lo pierda. Por esta misma emisora, mismo canal, a la misma hora, continuaremos nuestro estudio. Incline su rostro. Mi Dios, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por el amor con que nos has amado, por el amor con que has amado al pueblo de Israel. Gracias por esas promesas que ahora son parte de nuestra vida. Nosotros hemos alcanzado esa herencia a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos gozamos en saber que un día te veremos, que un día estaremos contigo. Gracias por tu fidelidad todo este tiempo en poder haber estudiado estos libros. Mi Dios, enséñanos a disfrutar tu palabra, a disfrutar cada versículo de este libro sagrado y enséñanos a conocerte más día a día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.